penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, poniendo al descubierto los más secretos pensamientos e intenciones. Deja en claro si son buenos o malos. Iglesia de Cristo Ebenecer Tegucigalpa presenta la Biblia, palabra viva y eficaz. Amados y amadas, pido al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que estén bien y que la misericordia de Dios descienda sobre sus vidas. Quiero empezar leyendo en 2 de Timoteo 3:1 la palabra que dice que en los postreros días vendrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Eso se puede interpretar, hermano, como que vendrán tiempos de dificultad, tiempos estresantes que podemos pasar, y efectivamente los estamos viviendo hoy en día. Sin embargo, el Señor, en su inmensa misericordia, siempre tiene algo bueno para nosotros. Esta noche yo quiero hablarle de un tema que espero que traiga esperanza, que traiga paz y que traiga fe a su corazón. Esta noche yo quiero hablarle del poder que tiene la oración. Pero antes, yo quiero hacer una pequeña reflexión con relación a la palabra de Dios. La Biblia llama a la palabra la semilla incorruptible de Dios. Si usted va al Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, verso 11, el mismo Jesús nos dice que la palabra, o sea, la semilla es la palabra de Dios. La parábola del sembrador dice que el sembrador salió a sembrar y nos presenta 4 escenarios posibles donde la semilla pueda caer. Y nos habla de que la semilla puede caer a la orilla del camino, puede caer sobre la roca, puede caer debajo de las espinas y puede caer en tierra fértil. No vamos a entrar en detalles porque no es el tema de esta noche, pero sí quiero hacer hincapié en que la palabra de Dios es el Señor Jesús. Muy bien, pero si usted se va al libro del Génesis, va a ver que en Génesis 1 dice la palabra que Dios, el Padre, habla. El Padre dice, hágase. Y el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Y luego la palabra es Jesús. Si nos vamos nuevamente al Nuevo Testamento, vemos que en el libro de Juan dice que en el principio era el verbo, ¿verdad? Y el verbo era Dios y el verbo era con Dios. Entonces, mi hermano, la conclusión es que la palabra es Jesús. Ahora bien, cuando la palabra es predicada, en otras palabras, cuando la semilla es sembrada, algunos la van a escuchar con atención y la van a creer y la van a poner por obra, ¿verdad? Que ese es el propósito, ¿verdad? Que nosotros, usted que esté escuchando la palabra, yo en este momento me convierto en el sembrador y usted se convierte en el terreno que va a dar lugar para que esta semilla sea sembrada. Que usted se convierta en un terreno fértil. Ese es el propósito de Dios. Bien, como cuando usted se come una fruta, ¿verdad? Vaya, un mango. Usted se come un mango y usted decide qué hacer con la semilla. Si la desecha o la siembra para que en el futuro dé más fruto. Entonces la palabra se siembra, por supuesto, con el propósito de que dé fruto.
Y ese es el propósito del Señor en este momento. Bien, una vez que hemos dado esta pequeña introducción, es importante que nosotros conozcamos qué es realmente la palabra. Vamos al tema. Y el tema que el Señor puso en mi corazón, le he puesto por nombre la oración que cambia. Y vamos a comenzar leyendo la Biblia en Efesios 6:18. Y dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, y vuelve a decir, y súplica por todos los santos. Sin lugar a dudas, mi hermano, que estamos pasando por tiempos difíciles. Hoy, producto de esta pandemia, o de esta plandemia, como bien la han denominado algunos, la situación nuestra ha cambiado radicalmente. Nuestros derechos ciudadanos prácticamente los hemos perdido. Ahora ya no tenemos ni siquiera la oportunidad de salir con liberalidad a reunirnos en nuestra iglesia. Ya no podemos salir de casa como lo hacíamos hasta marzo de este año. Ya no tenemos ni el mínimo placer de ir a un café y tomarnos un café con los amigos. O sea, las restricciones que nos han puesto a partir de esta pandemia han sido tremendos. Nos han encerrado en nuestras casas. Y como efectos colaterales de esta situación que está pasando el mundo, han habido pérdida de empleo como producto de los cierres de empresas en todo el mundo. La economía del mundo se ha contraído tremendamente y esto ha provocado hambre, ha provocado situaciones realmente dramáticas en mucha gente. Bendito sea Dios que usted y yo no hemos aguantado hambre, no nos hemos enfermado. Bendito sea Dios. Pero la situación en general en el mundo es tremenda, es dramática. Hay muerte, hay desolación, no solo por el coronavirus, hay una serie de consecuencias negativas. Pero aún en medio de estas dificultades, aún en medio de estos tiempos difíciles de los que habla Pablo, nosotros tenemos una salida maravillosa. Tenemos una respuesta, tenemos una solución al problema. Y esa solución se llama Cristo Jesús. Dios, en su inmensa misericordia, nos ha dado herramientas poderosas para que a través de esas herramientas nosotros podamos tener éxito, tener victoria en muchas de las cosas que enfrentamos. Y esa herramienta poderosa que Dios nos ha dado es precisamente la oración. Cada vez que nosotros enfrentamos un problema en esta vida, es natural que tengamos reacciones. Nos preocupamos, nos ponemos tristes. Muchas veces cuando el problema es mayor, llegamos hasta a angustiarnos y creemos que no tenemos salida al problema. Pero si nosotros en esos momentos de dificultad, en esos momentos difíciles que enfrentamos, lo que hacemos es arrodillarnos, postrarnos delante del Señor y clamarle a Él con fe, seguro que el Señor va a hacer milagros y maravillas en nuestras vidas. Porque el propósito de Él es que nosotros estemos bien. Lo dice en su palabra. Dice, mis pensamientos son de paz y no de mal, para que tengas un propósito en tu vida. El Señor siempre está creyendo, está pensando, está anhelando que nosotros estemos bien. La oración, hermano, es de las herramientas más poderosas que Dios nos ha dado para superar grandes desafíos, para alcanzar grandes victorias con la ayuda del Espíritu Santo. Quiero que veamos a continuación algunos hechos que la Biblia nos narra, hechos sobrenaturales que Dios hace a través de la oración. La Biblia está llena
de, de, de ejemplos. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis usted encuentra maravillas que Dios hace a través de la oración. Y vamos a ver a continuación algunos de los ejemplos que tenemos en la Biblia. Y vamos a ir al segundo libro de Reyes, en el capítulo 18. No voy a leer textualmente por cuestiones de tiempo, pero voy a narrar un poco la historia cuando el rey Ezequías, considerado uno de los mejores reyes que tuvo Israel después de David, este hombre, un hombre de Dios, ¿verdad? Era amenazado constantemente por los asirios, por el ejército de los asirios. Y su rey, que se llamaba Sennacherib, ¿verdad?, intentó invadirlo y hasta le envió cartas y enviados, y con blasfemias para el Señor lo mandó a amenazar. Pero Ezequías, que era un hombre de Dios y consciente que con el ejército que él tenía no podía enfrentar a los asirios, porque en ese tiempo los asirios eran un ejército muy poderoso, ¿qué hizo a Ezequías? Orar fervientemente y decirle: Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro protector. Mira lo que está haciendo este hombre, Sennacherib. Nos está amenazando constantemente, te está blasfemando constantemente. Señor, te pedimos tu ayuda. Y la Biblia narra que el Señor escuchó esa oración poderosa que Ezequías le hizo. Y dice la Biblia que mandó un ángel, un solo ángel, que en una noche mató a 185,000 soldados asirios. Y además de eso, los propios hijos de Sennacherib lo mataron a él. Eso es el primer caso del poder que tiene la oración. Luego tengo aquí otro. En Primera de Reyes, en el capítulo 18, la historia nos dice el caso de Isaías, cuando Isaías estaba en el monte Carmelo. Usted conoce la historia. Cuando estaba con los 450 profetas de Baal, había una disyuntiva. Y Elías le decía al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? ¿O es Jehová de los ejércitos el Dios, o es Baal? La historia nos narra de la ofrenda que hicieron en el altar. Usted ya conoce la historia. Y dice que Elías oró, y el Señor envió fuego del cielo y consumió esa ofrenda. Y con eso, con ese hecho maravilloso, hubo un gran triunfo en el pueblo de Israel, porque ahí se dieron cuenta del poder de Dios. ¿Cómo se manifestó? A través de la oración. Y en Segunda de Reyes tenemos otro caso más. En Segunda de Reyes 4:8 habla la Biblia cuando Eliseo oró y el hijo de la Sunamita resucitó de los muertos. Y el otro caso que quiero compartirle es en Juan 11:41, cuando el mismo Jesús oró por Lázaro, aun cuando estaba muerto hacía 4 días, y Lázaro resucitó. Ahí vemos, hermano, ejemplos maravillosos de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas a través de la oración. Ahora bien, lo mismo que hizo el Señor en los casos que acabamos de ver, lo puede hacer en usted también y lo puede hacer en mí. De tal manera, hermano, que el poder que tiene la oración es maravilloso, siempre y cuando nosotros, por supuesto, lo hagamos con fe, creyendo que tenemos a un Dios maravilloso que puede cambiar nuestras vidas en un instante. Ese es el Dios que nosotros amamos. No debe haber duda, hermano, que la oración es el arma más poderosa que Dios nos ha dado.
Cuando usted ora con fe, con convicción, usted pide lo que usted pide, hermano, será hecho. Tenga la confianza en el Señor y verá. Vamos a ver cómo la oración cambia. Y vamos a ir al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas 11, 28 y 29. Y veremos ahí un hecho trascendente también en la vida del Señor Jesús. Dice, verso 28, cerca de 8 días después, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña. ¿A qué? A pasear, no. A cantar, no. Lo llevó a orar, dice la palabra. Y luego el verso 29 dice, y mira, y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. Aquí encontramos otro ejemplo maravilloso que la oración puede hacer en nuestras vidas. Cuando estamos tristes, nuestro rostro se transforma. Pero la oración tiene el poder aún de transformar los rostros tristes. La oración tiene el poder de transformarnos a todos, porque la oración tiene poder. Los cambios, hermano, deben de venir de nuestro interior. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué a mí no? ¿Por qué no pasa nada en mi vida? Yo oro y no siento que tenga respuesta del Señor. Pero esta noche, quiero decirle, hay una razón a veces que quisiera explicárselo. La mayoría de los seres humanos, y no hablo solamente de los cristianos, la mayoría estamos pensando ver cambios en los demás. Estamos queriendo que el hermano cambie. Estamos queriendo ver cambios en la iglesia. Estamos queriendo ver cambios en nuestra esposa o esposo, en el caso de las mujeres. Estamos queriendo ver cambios en nuestros hijos. Y lo último que pensamos es que hayan cambios en nosotros mismos. Si nosotros queremos ver cambios en los demás, primero tenemos que cambiar nosotros, ¿verdad? Nuestro Señor Jesús nos está dando un ejemplo impresionante de los cambios que puede hacer Él a través de la oración. Ahora bien, es muy importante, hermano, entender una cosa. Los verdaderos cambios surgen de nuestro interior, de nuestra alma, dentro de nuestro espíritu, no de la mente, hermano, no de afuera. No creer que porque otro me dice que tengo que cambiar, yo voy a cambiar. Los cambios deben de venir de adentro. Una decisión personal de cambiar. Ahora bien, ¿cómo se producen los cambios en nuestra vida? Hermano, teniendo intimidad con Dios en primer lugar, postrándonos, arrepintiéndonos de todo el mal que hayamos hecho. Cuando nosotros tenemos problemas en el alma, cuando nosotros tenemos nuestra alma enferma, difícilmente se van a producir cambios en nuestra vida. Pero si nosotros reconocemos, hermano, que tenemos un problema de carácter, problema de pecado, lo que sea, lo que usted sepa que usted todavía tiene dentro de su alma, y usted está consciente de eso y busca ayuda. Los pastores nos han hablado hasta la saciedad de eso, de buscar ayuda. Seguro que el Señor va a hacer algo en su vida que va a cambiar, va a transformar su vida. Pero si usted se queda impávido, chineando el problema, arrastrando el problema, su vida no va a cambiar, hermano. Entonces, la decisión es suya. Hermano, estamos en tiempos difíciles, dice la palabra, no lo digo yo.
Estamos viviendo esos tiempos difíciles. ¿Qué esperamos nosotros los cristianos? Por supuesto esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros queremos estar con Él, desde el momento en que venga por nosotros, tenemos que cambiar. Tenemos que hacer algo por nosotros mismos y luego nosotros hacer algo por los que también necesitan ayuda. Ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Muy bien. Tampoco los cambios se producen por presiones que yo haga sobre los demás. No funciona esa estrategia. No, si yo ejerzo presión sobre mis hijos, por ejemplo, para imponerle normas a ellos, para que cambien, y exijo que ellos cambien, no va a pasar nada. Lo que va a ocurrir es que probablemente debe tener rebelión por parte de ellos, porque a todo el mundo no nos gusta que nos presionen. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es ayudar, es motivar, orar por las personas, darles la mano para levantarlos. Eso es a lo que Dios nos está llamando, para que nosotros seamos mano y que esa mano sirva para levantar al caído. Aconsejar al que necesita consejo. Si nosotros necesitamos consejo, pedir consejo a los que más nos pueden ayudar. En la iglesia tenemos a nuestros pastores, tenemos hermanos que Dios usa para aconsejarnos, para orar por nosotros. Ese es el papel importante que nosotros debemos de hacer en este mundo. Ahora bien, debemos de proponernos, hermano, y esto se lo pido con todo mi corazón, propongámonos evitar la crítica, evitar el señalamiento, el evitar juzgar a los demás. Si yo paso señalando errores y pecados, no estoy contribuyendo a hacer el bien, al contrario, estoy alejando a las personas. Si yo hago lo contrario, yo oro, aconsejo, doy lo mejor de mí para los demás, el Señor va a hacer también para mí algo bueno. ¿Qué debemos de hacer, hermano? Orar, humillarnos y arrepentirnos para que Dios haga esos cambios positivos en nuestra vida. La oración, mi hermano, sin duda es la herramienta más poderosa quizás que Dios nos ha dado para que nosotros podamos cambiar. Vamos a ver que la oración puede hacer tantas cosas. Bueno, Dios a través de la oración, que nos puede incluso salvar la vida. Y en el libro de Daniel, en el capítulo 6, verso 10, encontramos la historia cuando Daniel, dice la palabra, supo que el edicto había sido firmado. Entró en su casa, mire lo que dice Daniel, y abiertas las puertas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Cuando leemos el texto de esta historia, el contexto más bien de esta historia, vemos algunas cosas importantes. Aquí vemos, por ejemplo, lo que produce la envidia, el daño que produce la envidia. El envidioso no le importa que a otro lo maten, no le importa el daño que puede producir la blasfemia, la intriga, el señalamiento. Por eso insisto en esto, hermano, porque la intriga, el señalamiento, el juzgar a otros causa tremendo daño. Pero, oiga bien lo que le voy a decir, el que juzga, el que señala, se olvida de que está sembrando mal. Mi amada lo decía el viernes pasado. Si nosotros sembramos buena semilla, hermano, vamos a tener buena cosecha, buen fruto.
Pero si sembramos mala semilla, vamos a tener mal fruto. El que siembra mal se olvida, hermano, se olvida de que lo que sembró va a cosechar. Por eso, lo bueno, lo admirable, lo deseable es que hagamos el bien, que hagamos lo mejor, haciéndolo como para Dios. Ahora bien, en esta historia de Daniel tenía creo que dos alternativas. Una de ellas era orar en secreto. Se podía meter debajo de la cama si quería, cerrar las puertas para que no lo mataran, no lo echaran al foso de los leones. Y la otra alternativa era dejar de orar para evitar que lo mataran. Sencillo, ¿verdad? Sin embargo, Daniel no solo decidió seguir orando, hizo lo que un buen cristiano, un verdadero hijo de Dios puede hacer. Alguien que verdaderamente sabe al Dios que adoramos, hizo lo que Daniel. Abrió las ventanas de su casa, de su apartamento, de su cuarto, no sé. Se arrodilló y públicamente él oraba, porque él estaba consciente del Dios que adoraba. Esa es la gran diferencia. Entonces, mi hermano, ¿cuáles fueron las consecuencias? El Señor lo salvó. Cuando el rey lo mandó a llamar para decirle: Daniel, lo siento mucho, pero tengo que echarte al foso de los leones. Ya no puedo infringir la ley, no puedo abrogar el edicto. Daniel le dijo con toda serenidad, me imagino yo me estoy imaginando ese escenario, le dijo: no importa, rey, yo sé que tengo un Dios todopoderoso, que Él puede salvarme de esos leoncitos que vos tenés ahí en ese foso. Aquí vemos también un ejemplo de la siembra y la cosecha. A Daniel el Señor lo salvó porque era injusta la decisión de echarlo a un foso de leones por adorar a un rey poderoso. Pero por el otro lado vemos a los sátrapas, a los que lo juzgaron, a los que lo señalaron, a los que lo acusaron, fueron echados al foso de los leones. Y dice la palabra que ni habían terminado de caer cuando ya los habían despedazado. Ahí tenemos, hermano, las consecuencias de la oración. Bien, hermano, la oración, dice el Señor, orar siempre sin desmayar. En Lucas 18:1, dice la versión Reina Valera: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Aquí Jesús claramente nos está enseñando, hermano, que no debemos de desmayar en la oración. Perdón. Cuando usted le pide algo al Señor, si usted tiene un problema financiero, no deje de orar. Si usted tiene un problema de salud que ya tiempos carga con ese problema de salud, no deje de orar. Si usted tiene deudas que no ha podido pagar, no deje de orar. Hermano, cualquiera que sea la necesidad que usted tenga, debe de orar sin desmayar, como nos lo dice el Señor Jesús. La oración persistente, la oración constante, el Señor le escucha. Ahora bien, si yo estoy orando por algo, por un problema financiero, un problema de salud, lo que sea, lo que tengo que hacer es hacerlo con fe, hermano, creyendo en este Dios todopoderoso que usted y yo adoramos. Otro ejemplo que tenía yo es que la oración puede hacer cosas grandes en la vida nuestra.
Y voy a leer un verso que hasta los niños recién nacidos se lo saben de memoria, creo yo. Y está en Jeremías 33:3. Voy a leer la versión Reina Valera también, 1960. Y dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hermano, si usted está orando por algo grande en su vida, tenga la fe y la confianza en el Señor que eso vendrá. Si usted está orando por un trabajo, y si usted que tiene una empresa o tiene un negocio y hoy ese negocio es pequeño, pero usted está orando porque ese negocio sea grande, ese negocio va a ser grande. Si usted tiene en este momento un sueldo pequeño, pero usted le está pidiendo al Señor que ese sueldo sea grande, hermano, ese sueldo será grande. Las cosas grandes que usted está pidiendo vendrán. Si el Señor le está diciendo en este momento que le mostrará cosas grandes y ocultas que usted no conoce, el Señor lo va a hacer, hermano. Si usted está pidiendo un negocito, el Señor le va a dar un negocito. Pero si usted le está pidiendo un negocio grande, algo grande vendrá. Creo, hermano, que quizás pudiera decirle muchas otras cosas, pero siento en mi corazón que debemos de orar. Yo lo invito, hermano, ahí donde usted está sentadito, si usted está en su cama, en el lugar donde esté, yo lo invito a que se ponga de pie, porque el Señor va a hacer cosas grandes esta noche en su vida. El Señor se va a manifestar en su vida, hermano. No me crea a mí. Yo en este momento estoy haciendo el papel de un sembrador nada más. Créale al Señor. Crea que tiene un Dios grande y todopoderoso que puede cambiar su vida. Yo lo invito. Cualquiera que sea el problema que usted tenga, hermano. Si usted quiere postrarse, si usted siente que esta palabra ha tocado su corazón, si usted cree que la oración puede transformar su vida, mi hermano, haga algo por su vida. No se quede ahí. No porque yo estoy haciendo la invitación, no, hermano, porque el Señor quiere hacer algo grande en tu vida. Si usted ha creído en esta palabra, si usted ha creído que tiene un Dios todopoderoso, que puede transformar su vida, que puede resolver ese problema que usted está enfrentando, cierre sus ojos, levante sus manos, adore al Señor, glorifíquelo, porque Él es un Dios grande y maravilloso. Yo quiero orar en el nombre de Jesús, Padre. Yo levanto mis manos a ti, Señor, porque eres un Dios grande, un Dios maravilloso. Tú nos has dado una palabra, que esta palabra haya tocado nuestro corazón, que esta palabra transforme nuestras vidas, que esta palabra haga un poderoso cambio en nosotros. Señor, mira tu pueblo, mira las necesidades de tu pueblo, Señor. Sabemos que tú puedes cambiar nuestra vida, tú puedes resolver ese problema financiero. Esa deuda, hermano, esa deuda que tienes va a ser cancelada pronto. Esa enfermedad que tenés va a ser sanada. Ese problema que estás enfrentando en tu trabajo va a ser resuelto muy pronto.
problema que tenés con tus hijos va a ser resuelto, porque Dios está escuchando tu clamor. El Señor me muestra a una persona que por años ha venido arrastrando un espíritu de tristeza y no ha podido salir de él. El Señor te dice: pon tu confianza en mí y yo te voy a quitar, te voy a liberar ese espíritu de tristeza. Y tu vida va a cambiar. Hay una hermana que está enfrentando problemas en su propia casa. Se siente discriminada, se siente apartada. El Señor te dice: no temas, que yo estoy contigo. Lo más importante es que yo esté contigo. Pon tu confianza en mí. Hay una hermana que no haya que hacer. Sí, está como en el tiempo de Daniel, entre dos pensamientos. No haya que hacer. O tomo esta decisión o tomo la otra. El Señor te dice: búscame. Búscame en oración. Yo te voy a dar la dirección, te dice el Espíritu Santo. Pero algo grande viene, hermano. Por el amor de Dios, crea. Clame al Señor. Ahí donde esté, clame. No importa el tamaño de tu problema, hermano. Importa tu fe. Importa lo que tú crees, en el Dios que tú crees. Eso es lo que importa. Yo te animo para que ahora mismo tú le entregues ese problema al Señor. Si tú escuchaste con atención esta palabra, vas a hacer lo que Dios te ha mandado. Ora sin cesar. Ora creyendo en el Dios grande y poderoso que puede cambiar tu vida. Ora en todo tiempo. No dejes de orar, hermano, para que tu vida pueda cambiar. En el nombre de Jesús, yo glorifico al Padre por lo que ha hecho en nuestras vidas, porque también a mí me ha llenado esta palabra. Hoy mismo tenemos que tomar decisiones radicales, determinantes en nuestra vida. Hoy mismo entreguémosle al Señor lo malo que todavía arrastramos. Entreguémosle al Señor nuestros problemas, entreguémosle nuestras debilidades, entreguémosle todo a Él, y Él va a hacer en nuestra vida ese milagro poderoso. Glorifico tu nombre, Señor. Te doy gracias por esta palabra que has puesto en mi boca. Te pido, Dios mío, que esta palabra haya hecho en mis hermanos, que se han dispuesto a escuchar esta palabra, un cambio maravilloso, una transformación en su vida. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Señor le bendiga, mi hermano. Iglesia de Cristo Ebenecer Tegucigalpa presentó la Biblia, palabra viva y eficaz.